Quédese después de escuchar. Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 535. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Julieta Cáceres. Y en esta ocasión nos hemos reunido a hablar de Pinocho, pero no Pinocho a secas, es Guillermo del Toro's Pinocchio, o Pinocho de Guillermo del Toro. Qué año intenso que tuvo nuestro amigo del Toro, ¿no? Sí, un par de años en realidad, porque viene a hacer también una película fantástica que es Nightmare Alley, que fue el año pasado. Bueno, en realidad sí, se estrenó en diciembre del año pasado. Acá llegó en enero, principio Claro. de este año. Yo la estaba contando, por eso ok. me refería, o sea, la incluía porque sí, arrancamos el año viendo Nightmare Alley, que les recuerdo, ese podcast lo grabamos con Nico y Belu, que les encanta la Nightmare Alley original, y no les había gustado tanto como a mí la versión de Guillermo del Toro, pero sé que a vos, Vicky, te encantó. Sí, a mí me parece prácticamente perfecta esa película. Me acuerdo cuando la vi en el cine, por suerte, y medio que me voló la cabeza de esos momentos que aguante el cine. A mí me parece exquisita. ¿A vos, Juli, qué A mí te no me pareció? gustó. A mí la verdad ¿Directamente no te gustó? no me gustó mucho. O sea, una película que no me gusta mucho es una película que me parece un poco intrascendente. O sea, como que no me cambia nada. De hecho, me cuesta acordármela. Pero estoy muy contenta con del Toro, con el del Toro de Pinocho. Claro. Porque me encantó. Bueno, para completar este corto recorrido, quería recordarles también que hace un mes más o menos, o dos, se estrenó El Gabinete de las Curiosidades. También, Sí, en octubre, para Halloween. claro, sí, me parece que la última semana de octubre. También le pusieron el gabinete, o sea, no se llama El Gabinete de las Curiosidades, sino que se llama El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Yo creo que Netflix está re contento de tener a Del Toro en su equipo. Ya lo tienen desde una serie animada que sacó hace un montón que se llamaba Troll Hunters, en la cual me parece que era más productor, ¿viste? No, pero ahora es el nombre que se pone delante del producto y me suena no solo que es que Netflix está muy orgulloso de tener a Guillermo del Toro en sus filas, sino que también es un poco para lavarse de esta polémica que se había generado, no me acuerdo si fue el año pasado o hace unos meses, que Netflix había dicho o había sugerido que el problema de su financiación y que nada, estaban gastando un montón de plata, era en contratar grandes nombres, Claro. como que iban a dejar de financiar Las Irishman, proyectos. digamos. Claro, como que iban a dejar de financiar proyectos de vanidad, habían llamado habían una dicho cosa así, así, sí. de grandes directores, y todos le saltaron al cuello, obviamente, porque es como, no, el problema no es que le estás pagando determinada cantidad de plata a Scorsese para que te haga un peliculón, sino que estrenás 1000 series basuras por día, entonces, como ubiquémonos, y siento que eso intentaron dejarlo muy atrás, muy en el olvido, y es como, mirá, Guillermo del Toro está en dos cosas nuestras. Yo permitíme dudar porque me parece que los efectos de la deuda enorme de Netflix, que creo que ya están perdiendo las esperanzas, ¿viste? Típico de servicio de tecnología, ellos creían que no iban a parar de crecer nunca, entonces se siguieron endeudando. Me parece que ya se están dando cuenta de que esa deuda es impagable y creo que los efectos los vamos a ver más adelante, pero sí, Guillermo del Toro es una buena comparación, de hecho que no se me había ocurrido, quiero decir, comparar a la Pinocho de Guillermo del Toro con The Irishman, porque son dos películas. The Irishman se nota que es una cosa épica, ambiciosa. Pinocho, al ser una película animada en stop motion, parece chica, y es una de las cosas que me encantan, ¿no? Que cada momento lo ves, sucede en un set, ¿viste? Como en un lugarcito, en un espacio muy Sí, además es muy pequeño. simpático porque lo ves chiquito, porque todo es chiquito. Son muñecos que en proporción, o sea, obviamente son más grandes de lo que uno se imagina, pero no son muy grandotes No. las cosas, son setsitos. Claro, son setcitos y me parece que se siente como pequeñita la película, controlada, y sin embargo este es un proyecto que tomó más de una década terminar. Me imagino que no debe haber sido nada barato, y bueno, probablemente es esta clase de cosas que se les puede mal llamar proyectos de vanidad de su director, pero bueno, nada, aprovechemos mientras podamos, que Netflix
siga... Mientras Netflix quiera seguir poniendo plata en estas cosas que están realmente buenas y que definitivamente entran en la lista de lo mejor del año, yo no tengo problema. Sí, que lo sigan tirando a fin de año cosas así entre The Gray Man y lo que sea que se vaya a estrenar en febrero del año que viene, que les haya salido $200 millones y, viste, se olvida los 3 días. Que nos tiren una que otra así, porque la realidad es que ningún otro estudio está financiando proyectos como este. Y de hecho, una coincidencia bastante extraña es que este año salió la remake live action del clásico animado de Disney, Pinocho, para Disney Plus. Fue una cosa que se estrenó directamente en Disney Plus. Pinta que es horrible, por más que haya sido dirigida por Robert Zemeckis. Robert Zemeckis desde hace muchísimo tiempo no dirige algo como la gente. Sí, desde hace 20 años. Creo que en el medio tiró alguna tipo Flight, la de Denzel Washington, pero desde hace como 20 años que hace cosas bastante feas para los que crecimos poniendo la Zemeckis ahí como a la derecha, ¿viste? De Spielberg. Era como la especie de aprendiz de Spielberg, nos da mucha pena. Parecido a lo que pasó con Tim Burton, que también hizo una remake live action hace poco de estas remake live action horribles que hace Disney. Otro pero que está es bastante... en Netflix ahora. Claro. Ahora pasó Netflix, claro. Como que parece que están teniendo su revival en Netflix los directores. Sí. Pero en el caso de Tim Burton también, hace 20 años que no hace nada. Él sí creo que desde hace 20 años que no hace nada que valga la pena ver. Pero bueno, lo tenemos a Del Toro, que está en la flor de su carrera, me parece. Y Pinocho realmente es una belleza. Sí. Es una Pinocho se verdadera siente belleza. como un clásico. Siento que es una de esas películas que en el Me parece que es un cuando la futuro ves, clásico animado, sentís sí. que es un clásico. Porque la Pinocho original, yo me acuerdo, yo tenía muchos VHS. Nosotros en casa teníamos una colección de VHS y había varios que se veían muy seguido. Pinocho no entraba en la lista de películas que veíamos muy seguido porque daba miedo. Pinocho siempre tuvo en esencia esta cosa recontra oscura de es un chico, porque es un chico en sí, sea un niño de verdad o no, es un chico que de golpe tiene que aprender la diferencia entre el bien y el mal, pero el mal era algo terrible, era esta cosa oscura, y ibas a una isla en donde todos los chicos fumaban y se convertían en burros, y después te comía una ballena, era todo tremebundo, era terrible verlo cuando eras chico. Siento que Del Toro encontró una manera de respetar la esencia de esta historia, de tener momentos que realmente dan miedo, pero ayornándolo a los problemas reales a los que nos estamos enfrentando hoy en día como sociedad y llevándonos de nuevo a su visión de mundo, porque hay algo que, y a mí es lo que me pasó con Nightmare Alley, siento que Nightmare Alley tiene mucho de Del Toro y tiene mucho de cómo él ve el mundo, pero el Del Toro insuperable para mí siempre va a ser el del Laberinto del Fauno, y siento que sus trabajos más importantes siempre tuvieron la beta política muy presente. Sí, se podría decir que sus mejores películas suceden en un país que está padeciendo un gobierno fascista. Claro, que están atravesados por el fascismo, porque claramente en la mente de Del Toro esto es fundamental, entonces que haya sabido tomar esto y llevarlo al clásico de Pinocho y decir, Pinocho sí, transcurre en Italia, pero ¿qué? Entonces, ¿qué hago? Es en el fascismo. Para él había 3 cosas fundamentales a la hora de hacer esta película. El tema de la pérdida, que transcurra durante el fascismo, que esté Mussolini, y al mismo tiempo la importancia de la desobediencia. Para él, en el momento en el que afrontó la escritura del guión y la creación de esta película, esos eran los 3 tópicos que quería tratar. Y siento que se ve y ver una película que sea profundamente política en el mejor sentido de la palabra, pero que al mismo tiempo logre actualizar un clásico y lo haga sentir propio, me parece recontra valioso. Yo no tengo dudas de que esta película se va a convertir en un clásico y que es de lo mejor que vamos a ver este año. Sí, a mí también me parece acertadísimo eso, y de hecho le escuché a Del Toro en una entrevista hace poquito el tema de esto de la oscuridad que tiene esta historia, y es muy interesante lo que él dice que él no la ve como una versión oscura de Pinocho, para nada, como muchos por ahí están diciendo, sino que él siente que es necesario contrastar la luz con la oscuridad, digamos, para que la luz como que brille más y apreciemos más la luz. Y me parece otra cosa también que hace esta versión de Pinocho, que me parece como un cambio súper simple, pero a la vez que te resignifica toda la historia como la conocemos y como creemos que la conocíamos, es el tema de que
acá el que aprende la lección, digamos, es más Geppetto. En realidad varias personas, porque como que varias personas van cambiando por Pinocho, pero principalmente Geppetto, y eso como que me parece muy conmovedor esto de aprender a ser un padre y de los padres imperfectos y los hijos imperfectos. O sea, como que los padres se pueden equivocar, pero no significa que no quieran a sus hijos tal como son, y con lo que aprende acá Geppetto es como realmente muy, muy hermoso. Y ese creo que es el cambio que más me gustó a mí, y obviamente agregar la oscuridad con el tema del fascismo es como chef's kiss, digamos, es como tremendo. Sí. Sí, me gusta que se sumergieron enseguida en la peli. Hay algunas cosas un poco más generales que quería desarrollar antes de hacerlo yo también. Me parece que mucho de lo que están diciendo de entrada tiene que ver con que es una película maravillosamente escrita. Esto es obra de Guillermo del Toro y otra persona cuyo nombre en este momento... McHale. Sí, una persona apellidada Patrick McHale. McHale. Patrick McHale, que viene de Adventure Time, pero también hizo una serie que yo todavía no vi, pero pinta linda, y estoy seguro de que en el tono debe haber más de una similitud con el trabajo del Toro en general y Pinocho, lo que hacen en Pinocho en particular. Bueno, estoy hablando de una serie que se llama Over the Garden Wall, un original de Cartoon Network. Estos pequeños cambios que le hacen, nosotros como jóvenes y no tan jóvenes, en el caso de Juli me parece que podemos decir sola. Bueno, vos, Vicky, estás ahí en el Pará, en no me digas viejo, no, lo último que te va a permitir bueno, que me digas. es joven. Por viejo, Dios. nada más. Hay una cosa en el medio, me parece. Pero bueno, lo que quería decir era que nosotros asociamos Pinocho con el clásico animado de Disney. Dicho sea de paso, fue el segundo largometraje animado que hicieron en Disney después de Blancanieves, el primer largometraje de la historia del cine. Así que eso es bastante loco que hayan elegido a Pinocho como la segunda historia que querían contar en esa escala. Y aparentemente fue un fracaso comercial en su momento, y después se hizo un clásico de esos, como decía Juli, que alquilábamos. Yo lo veía en VHS. Sí, o que te venían en la colección de VHS que te vendían en el kiosco de revistas. Claro, tal cual. Pero bueno, cabe aclarar que como muchas de las historias que adaptaba Walt Disney en un principio para hacer sus películas, tanto animadas como no, y bueno, que después Disney siguió con ese modus operandi a través de las décadas, viene de otra cosa. Esto en realidad venía de un cuento de un italiano, cuyo nombre tampoco me acuerdo, así que querés fijarte Sé que se llama Carlo, porque el hijo de Geppetto acá se llama Carlo por el autor del cuento, pero no me acuerdo el apellido. Es un italiano que hizo este cuento, y un dato loco que leí por ahí es que parece que Pinocho, en el dialecto de la zona de Italia de donde era este hombre, es como se le dice a la piña del pino. Sí. Así que, bueno, Pinocho en realidad se llama piña. Bueno, en realidad en otros lugares de Sudamérica piña es el ananá. Claro, no sé, pero sí, bueno, acá se entiende. Es la cosa esa que se cae del pino. Acá al lado, viste que le dice como pequeño niño de madera de pino. Bueno, y Pinocho sale, o sea, por más que no sepas este dato extraño que estoy tirando. Carlo Collodi. Ahí lo tenemos. Así está toda la información dentro de este podcast. No necesitan googlear nada. Bueno, la cuestión es que me gustó esta segunda vez, me di cuenta. La vi por segunda vez recién porque... Me estoy yendo por la rama, estoy haciendo paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? Sí, ya perdí el hilo de dónde empezó esto. Bueno, ahora vamos a intentar volver, pero bueno, aprovechemos este momento para aclarar que esta película los tres las vimos en Mar del Plata. Esta es la primera vez que nos van a escuchar decir esto. Sí, y los tres creo que la pusimos en el top 5. Sí, porque es de lo mejor del año. Y bueno, nada, la volví a ver porque en el medio, entre que vimos esa película, los comienzos del Festival de Mar del Plata, y ahora vi otras 40 películas, así que necesitaba verla de nuevo. Y me di cuenta de cosas que en el trajín del festival no me di cuenta, como por ejemplo que el hecho de que Pinocho esté hecho de un pino medio que justifica de dónde sale la palabra Pinocho. Claro. ¿En serio no te habías dado cuenta? No lo había pensado. Es re obvio, porque aparte el espíritu le dice Little Wooden Boy, made of pine. Claro, sí, es como está ahí. Te digo que en el festival... Me parece que la vimos en un día que vimos otras 4 películas, y es como que se me empiezan a mezclar las cosas, ya no le presto el mismo nivel de atención. Se te fue. No, a mí lo que se me había ido es la cantidad de actores famosos que le ponían las voces, como que me acuerdo que en el momento me sorprendí, ahora me volví a sorprender, dije tipo, no puedo creer que Cate Blanchett es ese mono que grita, tipo. Bueno, eso me parece que es lo más llamativo. Cuando terminó la película,
tuvimos que salir corriendo, ni siquiera pudimos escuchar la canción de Ewan McGregor de los créditos completa, porque tuvimos que salir corriendo a otra cosa. Sí. Pero llegamos a ver el elenco, Ujú. nos dimos cuenta, primero, que eran todos famosos, Sí. y segundo, vimos que estaba Kate Blanchett, y dijimos, bueno, Christopher Waltz es claramente el conde Sí, Volpi. obvio. Sí. Sí. Ron Perlman es obviamente el facho, el padre facho. Tilda Swinton. Swinton. Tilda Bueno, Swinton de es una. claro, la muerte y el ángel, evidentemente, o sea, era claro que tenían la misma voz y ahora se me hace obvio que era Tilda Swinton. Sí. Kate Blanchett. Yo, me no sé si acuerdo, lo dijimos esto- ahí porque ahora yo estaba convencida de que un hada era, o un espíritu era Tilda Swinton y el otro, tipo la hermana, era Kate Blanchett, porque viste que tienen como una voz medio autotune. Yo estoy bastante segura de que el cine salimos convencidos de eso. Por lo Sí. menos nosotras dos Por ahí ustedes dos. salimos con Yo la me idea de acuerdo. eso. Sí. Yo me acuerdo que dije algo. Antes de verla por segunda vez ya me enteré que el mono era Kate Blanchett, hizo una cosa muy divertida. Y que... La amo Sí, sí, Claro, profundamente. más razones para querer que Blanche sacaba la lista. Sí, sí. El pergamino gigante. Razón número 123. Bueno, lo que quería decir es que yo me quedé con la idea de que dije, ¿y será la monja que aparece al principio? Al principio no aparece ninguna monja. Me acuerdo tal patente que les dije eso. Capaz no me dieron pelota No. porque estábamos corriendo para otro lado. Y después... Confundiste con el cura. Sí, había un por ahí con cura. el cura, claro, Claro. que el cura también es de un actor rostro conocido. Sí. ¿No es John Turturro? No sé, porque está también. No, el médico John Turturro, Ah, ok. que dice 3 cosas. Bueno, el hijo del facho... ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Bueno, el hijo del facho, Finn Finn Wolfhard. Wolfhard. Sí, Finn Wolfhard, también conocido como el de Stranger Things. Arre. Bueno, igual todos los actores famosos que estábamos mencionando interpretan los roles secundarios, ¿no? Los que orbitan alrededor de Pinocho. Me llamó bastante la atención que Geppetto es interpretado por alguien que todos conocemos, pero no son famosos como Tilda Swinton No, y Kate y no Blanchett. nos conocemos el nombre tampoco. Es como, sí, el de Harry Potter. Es el el señor que hace Filch. del... Arre. Claro. Sí, es el que hace de conserje en Harry Potter y es Walder Frey en Walter Game of Frey. Thrones. Sí. No sé si alguna de las dos está fijando Ya en te su digo, machete. ya te David digo cómo Bradley. se- David David Bradley me parece que merecía mención porque la verdad que su Geppetto daba placer escucharlo, ¿no? Ujú. Después Pinocho, tanto... ¿Cómo era que se llamaba el hijo? Carlo. Carlo como Pinocho es de un niño Gregory Mann. desconocido. Sí. Y bueno, sí, el tercer protagónico que se podría discutir que un poco se roba la película y nuestros corazones es Ewan Ewan McGregor McGregor. como el grillo. Ian McGregor igual nos robó el corazón hace décadas, ya está. Que igual ese sí lo reconoces, tipo cuando dice una palabra, te dice, Ewan McGregor. Y Del Toro dice que le gustó tanto la interpretación de voz de Ewan McGregor que después de que empezó a grabar sus líneas como Sebastián Cricket, fue que agregaron esto de que él también sea como el narrador de la historia para, bueno, darle más líneas a Ewan McGregor porque dice que fue como de lo que más disfrutó Es de que escucharlo sí. a él Sí, actuar. parece que la Qué gana de película... que Ian McGregor me narre la vida, obvio. Parece que la película mutó, no sé si tal vez desde un comienzo era el narrador, porque tengo entendido que en la de Disney también es el caso, pero parece que fue mutando y la historia se fue contando cada vez más desde el punto de vista de Sebastian. Y me pareció divertido que la peli tiene cancioncitas, que Sí. creo que duran en promedio 40 segundos, es como una cosa medio que hacen, no sé por qué. Porque me gustan al mismo tiempo que siento que podrían no estar, como Sí, que parece que... Pero son lindas, a mí me gustan. Pero hay Son un lindos. hacen un running gag con la canción de él. Sí, me parece que lo más divertido es lo que hacen con los dos momentos en los cuales empieza a cantar una canción sobre su papá y recién termina cantándola en los créditos. De hecho, me parece un chiste tan bueno que siento como que deberían haberlo hecho más veces. Deberían haber hecho... No me habría ofendido si Empezaba a cantar 4 cantarlo veces. 10 veces. Sí, ¿entendés? por lo menos Como 4 o 5 no veces. importa. Bueno, qué maravillosa persona del Toro. Sí. Igual, ojo, la película se llama Guillermo del Toro's Pinocchio, como habíamos dicho, pero es un caso similar a lo que había pasado con otro clásico de el cine stop motion, que es
El extraño mundo de Jack. Tim extraño mundo de Burton's Jack. Night. Claro, Tim Burton's extraño Claro. mundo de Jack, Y Nightmare Before. Y se le sigue adjudicando la dirección, la escritura y No, todo. cuando para, él- no se adjudica nada, está en el título ahí, pero siempre directed by Henry Selick. En el imaginario popular Me parece que está sí. Bueno. que la película es de Tim Burton. Y sí, Sí. pero eso es la culpa del imaginario popular. Estamos hablando, para quien no sepa, de que el extraño mundo de Jack es dirigida por Henry Selick, un tipo que tenía mucha experiencia en el stop motion. Ujú. Y en este caso, me parece que es más película de Guillermo del Toro, está Pinocho, que este otro caso que estamos hablando. Sí. Pero bueno, en este caso, la película está codirigida con un hombre que se llama Mark Gustafson, Sí. creo. Vos sos la que está Sí, Gustafson. chequeándome. Ah, ok, Vicky también. Tiene ahí abierto en la Wikipedia, ¿o ¿te acordabas? Que es un hombre que vi su página de IMDb y no reconocí mucho, la verdad. Yo Estuvo tampoco, en- hice unas cosas de trabajó- stop motion, pero aparentemente cortometrajes y cosas así, o sea, no me sonaba nada. Hizo muchos cortometrajes, trabajó en grandes producciones como Fantastic Mr. Fox, pero Sí. bueno, sí, esto es lo primero que dirige en grande y se siente que es una película que nació de la retorcida cabeza de Guillermo del Toro, pero Claro. bueno, claramente un director que viene del palo del live action, como nos referimos a a todas las películas cuando estamos hablando de animación, iba a necesitar a alguien que entienda más de este extraño mundo que es el mundo del stop motion. Ujú. Yo dije más de una vez, para mí la gente que sabe dibujar son magos. La animación cuadro a cuadro me parece que es una magia aún superior. Sí. Y el stop motion es directamente una magia que Es opera. un milagro. completamente incomprensible. Sí, Sí, sí. sí, Es no sé una cómo cosa puede que no, existir. no entiendo, más en el nivel en el que trabajan en esta peli. Esta película tiene una fluidez en el movimiento, hay un detalle en las expresiones que realmente parece, la animación siempre tiene esta cosa de que parece un poco magia y siento que el stop motion lo lleva muchísimo, Sí, es una cosa lo que- lleva al extremo Sí. y esta es la película que muestra como en su máxima expresión la magia que puede hacer el stop motion porque se crean unos sets, unos universos, cambiamos constantemente de lugares. Las escenas en el agua Sí, son no, increíbles. Si tienen tiempo, recomendamos. Hay como un pequeño especial de media hora que está en Netflix que te lo sugiere después de ver la peli, así que lo van a encontrar fácil. Y te muestra un poco cómo se hizo. Y aunque lo veas, igual no comprendo. O sea, No, igual como sí, que- sin entender. Sí, sí. como- Pero Nada, bueno, ahí un igual poco sigue sin muestran tener las- sentido, pero dale, de Sí. una. pero muestran un poco las marionetas, cómo tienen las expresiones, cómo se hacen. Son como de silicona, pero adentro tienen como si fuera un reloj suizo, lo dicen como una pequeña máquina, entonces pueden como mover las expresiones de cada uno, salvo Pinocho, que como era de madera, se usaba el intercambio de cara, entonces Tenían para cada caritas expresión Claro. había una carita. Ay, es como muy tremendo. Ni hablar de los distintos tamaños y todo, que Es muy difícil de Tremendo. explicar cómo son las marionetas tipo Gepetto, que sí son como una especie de esqueleto robótico con silicona arriba, pero arriba de la silicona tiene la barba, por ejemplo. sí. Pero bueno, sí, evidentemente son muñecos que se van animando con muchísima atención al detalle. Y Pinocho es un tipo de muñeco que creo que es la forma en que trabajan en Laika, Sí. que se le va cambiando el rostro. Claro. Y esto era para que la cabeza no cambie de tamaño nunca porque es madera. O sea, lo único que pasa es que se le mueve la boca y lo pensaron como si estuviesen tallando en el árbol cada vez que mueve la boca y la abre y habla. Lo cual, sí, son cosas que cuando lo ves lo tomás como una realidad, pero después lo escuchás. Sí, y ves todas las caritas que hicieron y todos los tamaños y decís, "Ay, por favor, Sí, qué sí, es una laburo". locura. Algo también muy interesante es que sí, hay una versión Pinocho tamaño prácticamente real, como supuestamente sería en relación a un viejo tipo Gepetto. Y esa versión de Pinocho se usaba para cuando... ¿Cómo era que se llamaba? Jonathan... Sebastian. Ah, Jay Sebastian Cricket. J. Cricket, claro. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando lo vemos a él hablándole al oído a Pinocho o caminando por su nariz, ahí el grillo es tamaño muñeco y el Pinocho es tamaño Tamaño real. gigante. Claro, tamaño También hay que Qué decir... gana de llevárselo del set, ¿eh? Sí, Sí. sí, hermosas creaciones. Bueno, viste que después en los preestrenos, Sí. en las galas,
bueno, todos estos eventos que se hacen cuando se estrena una película así importante, iba Guillermo del Toro. Guillermo del Toro iba con el muñequito Sí, y estaba re contento. Y lo hacía saludar, orgulloso. tipo le movía el bracito. Sí, con Pinocho, con Pinocho y Gepetto me parece Sí. que más que nada, son los que más viajaron. Sus actores. Como el enano de Amélie. Claro. No, y quería decir también que algo maravilloso del diseño de Pinocho es que, bueno, primero que es algo muy del Toro asociar a Pinocho con Frankenstein. Sí, Es creado una noche de tormenta cuando sí, mucho Geppetto homenaje está a borracho Frankenstein ahí. y lo hace. Sí, en un episodio maníaco casi, porque no es una persona que desde un principio te muestra que sus creaciones son realmente maravillosas y este diseño, esta marioneta, está hecha de una manera casi dejada. Es Sí, como como muy medio, tosco. medio eso, muy tosco. Y Y cuando queda por la habíamos mitad. visto Sí, está por hacerle la los mitad. zapatitos y todo al hijo, y era como súper detallista. Y acá, claro, la mitad de la cabeza no la talló, básicamente, y quedó como explotada. Claro, le dejó el nudo ahí, tipo, ya Le está. dejó así. Claro. Parece que tiene el cerebro salido. Claramente así. sigue una lógica de cuento de hadas, ¿no? Así que hay ciertas cosas que no se pueden cuestionar. Yo simplemente por ahí las pensaba mientras las veía, porque soy un rompepelotas. Pero no pude evitar preguntarme al final de la película, ¿y por qué no le hiciste la otra oreja? Es como que, viste, para el final podría haberlo terminado de tallar, Claro, pero no no, lo Pinocho ya es terminó. así. Este Pinocho, este niño vivo, no humano, es así y bueno, que quede siendo así. Pero me parece maravillosa la idea de que sea medio monstruoso. Y al medio mismo feo, tiempo- es feo este Pinocho. O sea, es lindo, pues ya lo quiero, pero sí, o sea, no es para nada tan cuidadito y tierno como es el Pinocho de Disney, por ejemplo, que tiene como... Es igual a un niño, básicamente. Me parece muy jugado, pero a la vez acertado esto de que sea una marioneta realista. O sea, como que si alguien talla una marioneta de madera, se va a ver así, no se va a ver como el Pinocho del dibujito tradicional. Y aparte todo esto de que es todo torpe, ¿viste? La primera vez que camina, que casi te da miedo y que Bueno, cuando Gepetto se aparece por asusta. primera vez es... Es como que se destartala todo y es como todo un desastre. A mí me parece que saca de repente del lenguaje de películas de terror, como de Sí, muñecos. Se mueve como un muñeco poseído. Claro, porque una un especie poco de la muñeco idea poseído. es eso. Aparte encima que habla todo feliz y todo fuerte, como que te reasusta. Sí, da miedo. Es una película de esas que está hecha, o sea, obviamente nos habla a todos porque es del Toro y va a ser una película para todas las edades, pero me parece recontra interesante y muy lindo y valioso que haya dicho, voy a hacer una película para chicos, pero con esos factores de películas para chicos que veíamos nosotros. Sí. Una película que tiene de todo, que tiene terror, que tiene emoción, temas recontra serios que de alguna u otra manera vas a absorber, porque cuando sos chicos sos un poquito Absorber una esponja. óptimamente, tal vez después lo vas a conversar con tus padres, esperemos que no sean, viste, no hayan votado a la nieta de Mussolini, pero Con puede suerte. llegar a pasar. Pero la cosa es que sí, son, abren los niños a conversaciones interesantes y ya y también dijimos... sobre el tema de la mortalidad y todo eso, que no me parece menor. Bueno, pero eso me parece que no... Muchas veces con bastante tacto las películas para niños a eso no le escapan tanto. Sí se le escapa a lo político y esta película no le teme para nada a eso. Y hablando de no temer, sí, también está repleto de pequeños momentos que dan miedo, que eran bastante comunes. Esto es de lo poco que llegamos a decir de Pinocho cuando en nuestro resumen del Festival de Mar del Plata. Antes las películas no temían justamente Asustar un poco al chico y yo pienso esto, que por qué proteger al niño del miedo, que es una emoción que va a sentir un montón de Pero veces a incluso través de la Toy vida. Story tenía momentos que daban miedo. En Toy Story, cuando están en la habitación de Sid, cuando aparecen por primera vez esos ensamblajes extraños Sí, sí. de muñecos hechos con partes. ¿Cómo olvidarse de La la araña, araña. hecha de La araña. rastris o como una especie de Sí, Lego con el La bebé. mecánico? araña hecha con el mecano Sí. y el bebé al que le falta un ojo. Pero te da pesadillas, pero después lo ibas incorporando de otra manera eso. Sí, sí, la verdad que... Y con el correr del tiempo esas cosas se fueron perdiendo por una u otra razón. No, la verdad no logro comprender bien por qué se fue dejando de hacer. Y que Del Toro vuelva a hacerlo y con una historia que es clásica y que siempre tuvo esto. Pinocho siempre tuvo esto de que daba un poco de miedo. Sí, Me sí. parece Sí. recontra valioso. Y me parece súper acertado esa comparación que trajiste, Juli, porque justamente también, igual como la escena donde por primera vez Gepetto ve con vida a su marioneta,
está como desde el punto de vista de la persona que ve algo diferente y se asusta y como que te muestra algo que te da terror. Y después cuando conoces un poco más te das cuenta que lo diferente no significa que sea malo. Y bueno, después pasa con los juguetes de Sid, que al final solamente eran feos, pero pobrecitos, eran bonitos. re buena gente esos juguetes. Y Bueno, lo mismo con Pinocho. Me parece que eso también tiene mucho que ver con el espíritu de Del Toro, ¿no? Las Sí. cosas en las que cree. Sí, sí. Bueno, esto que decíamos, hay una entrevista muy interesante de Vanity Fair en la que se habla con los dos guionistas de la película, Del Toro y McHale, y Del Toro dice esto, que lo que dije hace un rato, que había 3 cosas para él que eran fundamentales. Tratar el luto, que el luto para él era algo central de la película, por eso el aprendizaje está centrado en Gepetto, y por eso Pepe Grillo está con Gepetto, que eso me parece un cambio sensacional, loco. porque el personaje de Pepe Grillo siempre estuvo medio de adorno, era una conciencia que su trabajo lo hacía para el culo porque no hacía nada, estaba todo el tiempo con Pinocho y no hacía nada. Acá hay un cambio y está por otro lado, pero para él estaba Y encima se hace el cargo. luto, además, totalmente, el luto, el fascismo y que la desobediencia te Sí. puede hacer resaltar, A que la eso- desobediencia es buena. Entonces también está esto de que lo diferente a veces es positivo, a veces es bueno. Y es algo que me parece que podemos encontrar en toda la filmografía de Del Toro. Si hay un hilo conductor a través de todas sus películas, es esto. Sí. Diferenciarte no es algo malo y la desobediencia es algo que un montón de veces puede ser celebrado. Sí, él constantemente dice esto de sus monstruos, ¿no? Y que él se identifica con los Frankensteins que con los médicos, digamos, Que como era que que siempre con la los cosa doctores marginal. Frankenstein. Exactamente. Con los doctores o Entonces, sí, con el pueblo que lo quiere claro. prender fuego, supongo que a eso se refiere. Claro. Sí, yo quería volver a esta idea de que este Pinocho es feo. Para mí es claramente feo, pero Del Toro, con su ojo tan humano, nos lo hace ver bello. Y entonces nos termina pareciendo un personaje hermoso que inicialmente está diseñado para que sea algo medio deforme. Es que es, Sí. Todos los clavitos que tiene en la espalda me parecen maravillosos. Claro, como que- esto, porque le empezó a poner clavos. ¿Por qué tenía que tener clavos en la espalda? Sería Sí, sí, en la Aparte, secuencia les puso un montón. Víctor Frankenstein. Sí, Vemos que hay un par de clavos. Hay como un momento muy fugaz, pero que recién la segunda vez que la vi me quedó. Que es que nos muestran un par de clavos que clava bien y hay uno que se le tuerce. Y queda Sí, torcido. y Y queda después está el torcido. resto de la película con un clavo torcido, mal clavado en la espalda, Pinocho. Y me parece que eso es maravilloso. Y es como una manera muy visual de mostrar la forma de pensar del director de la película en este caso. Sí. Y también se contrasta con otra cosa de madera que está en la película, que es el Cristo este que está haciendo Gepetto para la iglesia. Bueno, eso también me parece que es algo bastante osado de Sí. parte del Toro. Yo no estoy seguro, me imagino que Del Toro es más ateo que la mierda. Y se nota como que dice, ¿y por qué están adorando esta Sí. figura? Yo no sé, porque viste cómo es mexicano y México es como un país súper católico. Puede no ser. sé. Estoy hablando sin pero saber. Estoy hablando sin saber. Pero Seguramente bueno, es se un tipo cuestionan que las le cosas. encantan los monstruos. Por lo menos. Por ahí. claro, es que me Como parece mínimo. que es más una bajada, no tanto por el tema de la iglesia, porque él estaba re contento de estar haciendo el Cristo ese cuando lo estaba haciendo con Carlos, Sí. sino de el rol que ocupó esa iglesia Bueno, claro. durante el fascismo. Entonces no es un tema de la religión, que me parece que siempre está bueno hacer esa diferenciación. No es un tema de la religión y el credo, sino de la función, por ejemplo, que cumple ese párroco Claro. ayudando al fascismo a entrar en ese pueblo. Me Sí, parece sí, que es más sí. lo que dice Julia al leer que sea ateo, sino que... Sí, sí, me gusta que, o sea, lo que quería llegar es a que me encanta, me parece muy divertido cuando, primero, Pinocho llega y lo primero que hace cuando ve el Cristo es imitarlo, tipo, o sea, que es una, me imagino que para algunos es directamente blasfemia, no sé, me pareció fantástico y sí, tiene mucho que ver con que estamos en la Italia fascista de Mussolini. Y ahí podemos volver a un tema que habías tirado a la mesa al comienzo, Juli, que sí, esta película es muy parecida al Espinazo del Diablo y el Laberinto del Fauno en el sentido de que estas dos que acabo de decir sucedían en la España franquista, un periodo muy oscuro en la historia de España, y esta sucede en Italia, porque supongo que porque el cuento El culto es italiano. es italiano.
Pero me parece que es un cambio que es maravilloso. Y esto también lo dijimos en su momento en el podcast del Festival de Mar del Plata, que los invitamos a que lo escuchen porque esos nunca son tan escuchados. Obviamente va mucho más allá. Me parece que es más importante contar una historia como esta hoy que cuando estrenó El Laberinto del Fauno hace como 10 años. Que estábamos en un momento, por lo menos en Hace como Sudamérica. 10 años. ¿Sí? 20 años hace que se estrenó El Laberinto del Fauno. No sé, ¿tanto? ¿De cuándo era? Y debe ser del 2006. 2000, claro, 2004, una cosa Bueno, así. sí, más o menos, entre 15. Más o menos 10 años. 10 Bueno. años fue 2012, Fede. No fueron ni 10, no fueron ni 20, fueron 15, ponele. A lo que quería llegar es a que en ese momento, por lo menos en Sudamérica, las cosas parecía que estaban bien. Ahora, contar una historia de fascismo pega distinto, me parece, ¿no? Ya lo dijimos. En Italia, en las últimas elecciones salió una nieta de O Mussolini. sobrina, sí, pero es Ah. familiar. Familiar Descendiente de Mussolini, directo de una cosa. Mussolini. Se está volviendo a... De a poco estamos volviendo a épocas oscuras, vamos a ver cómo termina todo esto. Pero la cuestión es que contar una historia como la de Pinocho en la Italia de Mussolini hoy en día pega distinto. Sí, Aparte, sobre que todo no solo porque- que le pone ese contexto, sino que lo muestra a Mussolini, se burla de Mussolini, muestra armas siendo disparadas, o sea, como que es full fascismo, no es que simplemente hay unos carteles y unas bombitas en el fondo, ¿no? Sí, hay un momento muy oscuro, pero que encima se toma con un poco de humor, que es cuando Mussolini dice estas marionetas no me gustan. Sí, Sí. no me Dice gusta. dos cosas, me gustan las marionetas, estas marionetas no me gustan, disparale. Shooting. Le disparan a Pinocho y sale de un ataúd, lo mataron. Mussolini ordenó matar un... En la Pinocho original y en el cuento está esto de que los chicos, el peligro al que están expuestos los chicos es el no tener una guía moral. Entonces, al no tener una guía moral, sí o sí van a caer en la perversión que es fumar, tomar, juegos de azar, y van a parar a una isla en la que después se terminan transformando en burros. Literalmente en burros. Y acá el mayor peligro al que se enfrenta un chico que no tiene una guía moral es caer en el fascismo. Sí. Es en ser soldado del fascismo, en ser un arma de la derecha recalcitrante. Del Toro dijo, a mí no me importa Sí. nada, metáforas no las conozco, voy a ser recontra directo. Eso me parece que es uno de los cambios más geniales. Yo de la Pinocho original tampoco... Va, de la... Seguimos diciendo originales porque La tenemos... Pinocho de Sí, sí. animada Tenemos de el Disney. cerebro disneyificado, no es inevitable. Sí, eso que dijiste vos, Juli. No recuerdo mucho, pero sí recuerdo la traumática escena en donde todos sus amiguitos se transforman en burros por estar tomando, fumando y jugando al póker. Además no hay redención para ellos, porque una vez que se transformaron en burros, ya está. Sí, sí. Son burros para siempre. Lo lindo de la película del Toro es que hay una posibilidad de redención Sí, sí, tal si cual. vos sos un chico que está en ese mundo. Pero bueno, yo lo que quería decir para que quede dicho y literal, una de las cosas justamente que hablamos cuando salimos del cine, fue que cambiar a burros por soldados, por niños soldados, es como una cosa que si decís, Del Toro, ¿cómo se te ocurrió esto? Es un momento para gritar eureka, ¿viste? A los cuatro vientos. Es demasiado perfecto. Y es muy lindo como lo que sería la escena en donde se transforman en burros es la especie de paintball que juegan en este lugar de entrenamiento, pero que llegan a la conclusión estos dos chicos que están obligando a enfrentarse. Tal vez, sí, una película como la Pinocho de los 40, que dicho sea de paso, la película de Disney salió en el momento en el que está ambientada. Sí, Esta sale peli. Sí. ahí con Inicios de la Segunda Guerra Mussolini. Mundial. Sí, sí. Me parece que no se entiende, yo no tengo muy claro cuándo se supone que tenemos que entender que está sucediendo la de Guillermo del Toro, pero me parece que es los principios de la Segunda Guerra Mundial, porque en el momento en donde dice chao papa y lo vemos actuando, vemos unos diarios de vamos, marchamos a la guerra, pero Sí. que está en italiano y no lo entendí bien. Me parece que se supone que sucede ahí, y creo que tal vez también en Guillermo del Toro ahí está haciendo, bueno, sucede en Italia porque el cuento era italiano. Y que suceda en esta época no solo por lo de Mussolini, sino porque era cuando se estrenó Pero la se versión estrenó la más... película que todos conocen de Pinocho. Sí, Claro. sí. Y sí, me parece, sin recordar, sin haber llegado a verla de nuevo, me parece que como tantas películas para niños de la época y mucho más allá, era una peli que te enseñaba a portarte bien. Sí.
a que los niños obedezcan a sus padres y se porten bien. Exactamente. Exactamente. En la original, lo que te quería dejar era vos tenés que ser obediente. Acá está el giro de la desobediencia es necesaria, porque si la autoridad está equivocada, tu lugar es desobedecer. Claro, Sí, sí. y me parece Creo que que- en el momento del entrenamiento de los soldados es increíble lo que pasa con el niñito este que primero decíamos, ay, qué asco este niñito, es súper facho, Candlewick, algo así se llamaba, y después es tremendo cuando te das cuenta de que en realidad solamente un niño y que se muere de miedo y se muere porque su papá lo Sí, quiera. por la aprobación paterna. Por la aprobación, Sí. claro, y que siempre le dijo que si no servía para su país era débil y todo esto, y cuando le dice, no soy débil y te puedo decir que no, es como súper poderoso y es hermoso también lo que le pasa a este niño, y también se usa para hablar de la desobediencia y de nuevo de esto de la relación padre-hijo y cómo los padres imperfectos e hijos imperfectos, y que nada, es como mágico todo como está escrito, todo sirve para todo. Sí, sí. La verdad que, por eso decía, es un excelente guión. Más allá de que es una peli muy bella, debe ser una de las pelis de stop motion más bellas que se hicieron en la historia. Tiene un guión muy sólido. Sí. Y sí, yo, por lo que entiendo, la historiecita original, o por lo menos la película de Disney, contaba la historia de una hada madrina que le daba vida al muñequito que había tallado un hombre solitario. Creo que la idea de que tenía un hijo no, No, eso no está presente. No sé si en el cuento está y en la película de Disney no. eso es lo que no sabemos. Claro, en la película de Disney, que yo la tengo recontra presente, no sé por qué, pero tipo la tengo grabada a fuego, creo que me traumó un poco. Él era simplemente un señor que siempre había querido tener un hijo. Acá además hay algo que hace que tenga mucho más sentido, porque Geppetto decide crear un hijo a los casi 80 años. Claro, porque lo el extraña. paso del tiempo nos lo marca con el crecimiento del pino. Sí, sí. Él entierra a Carlo, planta la piña, y de esa piña crece un árbol al que después puede talar por completo cuando ya es un árbol completo. Entonces Claro, entendemos entonces que pasaron pasaron al menos 30 años. 15 años. El Sí. pino crece muy rápido. Ok. El pino crece increíblemente rápido. Pueden haber pasado 15, 20 años. Claro, claro, tiene sentido. Pero bueno, lo que yo quería decir... Bueno, por un lado me parece bastante interesante cómo esta no es una hada madrina de un cuento de Disney, sino que es una especie de ente, Sí, una especie de espíritu ángel. del bosque. Es El del- del Claro, es una especie de espíritu del bosque. De hecho, los primeros espíritus que vemos parecen sacados de una peli de Miyazaki Sí. o de, viste, el folclore japonés, cosa que también es algo que sabemos que Del Toro Le fascina. le fascina. Después tiene... Bueno, ahora quería hablar un poco de cómo nos muestran la muerte, que creo que también es una forma de decir que, viste, lo que está pasando dentro de la iglesia no es así, pues si no se hubiera ido al cielo. Pero lo que quería decir es que sí, creo que en la original la madrina dice: te voy a transformar en un niño de verdad si te portás bien, si aprendes a ser honesto y qué sé yo. Y por eso, todavía no hablamos de lo que hace que Pinocho sea Pinocho, por eso cada vez que mientas se te va a crecer la nariz. Eso también es una cosa que está hecha de una forma visual muy interesante en esta peli, porque no es que le crece la nariz, sino que directamente le empieza a crecer Le un crece árbol, una una rama. Él es un pino. Claro, claro, es como una especie de pino. Bueno, el detalle de que la parte del tronco en donde se había hecho la casita Sebastián Es termina el siendo el corazón. cuerpo. Él que estaba sería donde está el- reinstalado ahí, mi vida en su casita, y vino este y le taló y le hizo un pibe. Sí, sí, que de hecho al principio, cuando todavía ni Sebastián está tratándolo a Pinocho como una persona, como tiene que ser tratada, hay un par de momentos muy divertidos en donde grita: esa es mi casa, se Sí, está esa es prendiendo mi fuego mi casa, como que lo trata de una cosa, ¿viste? una Como casa, de sí, su sí, propiedad. Pero nada, eso, para terminar este tema sobre el que estamos dando vueltas, me parece que es interesante eso, que era como una instrucción moral la de Disney, venía de la clase de cuentos que también se suponía que nos tenían que enseñar a los niños a cómo ser en sociedad, y acá es un poco más libre Ujú. con el tema de la desobediencia, y me parece que el momento más emocional es cuando Geppetto grita que miente Pinocho, miente por esta vez, Sí. porque la única forma de salir de ese embrollo en el que se metieron es mintiendo y creando con su nariz un puente, que es una cosa muy delirante. Sí. Ya de por sí que haya un faro entero ahí es un delirio. No, la libertad que se
toma con la... Porque estaba esto de se lo comió una ballena. Sabemos que una ballena no se puede tragar a una persona. Entonces acá el tema de que la ballena monstruo... Es un monstruo, es un una cosa más del monstruo todo. real. Sí, sí. Es un monstruo real, porque por algún motivo la ballena se llamaba monstruo. Re cruel ponerle ese nombre a una ballena. Simplemente se están inventando de krill, dejala tranquila. Mira. No, acá es un monstruo posta. Es una cosa toda... Sí, que tiene un faro putrefacta, adentro. además. Tiene un faro. Se llegó a traer pero un faro en algún momento, parece. Hay pus, hay toda Sí, una es un cosa asco. asquerosa. El líquido del estómago amarillo, burbujeante, Sí. se ve asqueroso también. Bueno, Sí, esto sí. me hace pensar en algo que tuve por decir en un momento. Otra cosa que me parece genial es que Del Toro haya agarrado una historia sobre un hombre que hace muñecos de madera articulados, porque tampoco es un carpintero que hace mesas y sillas, y haya elegido contar esta historia a través del stop motion, porque me parece que la estética de que todos son muñecos, en todo momento pensamos que son muñecos. De hecho, algo que a mí me encanta lo que hace Laika, pero algo que no me gusta de sus últimas producciones es que está muy apoyado en el CGI, está como muy ayudado, y los muñecos se ven muy bellos, se mueven muy fluidamente, y a veces pensás, bueno, esto es stop motion, pero está como a un paso de ser, para eso hacerlo en CGI, listo, a la mierda. Me parece que una de las cosas hermosas que tiene esta película es que se nota tosco, se nota como... De hecho, no sé si están animados a 24 cuadros, porque me parece que se los nota como pasaba en Into the Spider-Verse, viste, que había veces que los personajes se notaba que no se estaban moviendo de la manera fluida que estamos acostumbrados y le daba un efecto. Estoy casi seguro de que ese debe ser el caso, por lo menos en algunas partes de esta peli. Pero dicho todo esto, deben haber algunos momentos que están ayudados con CGI porque son imposibles directamente. Sí, todo lo de la ballena me parece. Los el líquidos, escape, por ejemplo, los me líquidos, imagino que cuando Pinocho queda atrapado y hace explotar la bomba y todo eso, bueno, es tipo Bueno, las imposible explosiones hacerlo. seguro que Cuando, son CGI. pero cuando flotan por debajo del agua, porque cuando están en la superficie, cuando se ve el mar, se los ve sobre el mar, parece real, parece algo tangible. Sí. Se puede hacer cosas CGI que parezcan, o sea, que no parezca agua, sino que parezca que está hecha de un material. Recuerdo que hay un plano cenital cuando están flotando en el mar Zaratustra, no me acuerdo cómo se llama el mono y Pinocho, que parece celofán. No me sorprendería que le encontraron la vuelta de hacerlo físicamente, porque había momentos que yo no lo podía creer. Hay más de un momento en donde están hablando acostados en sus camas y de repente se mueven y la colcha se mueve como si fuese una colcha y decís, ¿cómo haces esto? Stop motion cuadro por cuadro, es una locura, me parece imposible de imaginar. Y sin embargo, si me dicen que usan unos alambres y saben perfectamente... El trabajo del animador de stop motion me parece uno de los más impresionantes, Es una locura. indescifrables y maravillosos del planeta. Sí, la realidad es que estoy dispuesto a ser sorprendido y que me digan, no, todas estas cosas fueron... igual en el making of que decía Vicky, ves que por ejemplo todos los muñecos tienen un soporte que los mantiene parados. Que Y usan como pequeñas gruitas también, como para moverlos a veces. Claro, a eso me refería, esos soportecitos. Sí, Siempre por ahí el cielo es verde porque Claro, después bueno, se eso es extiende el lógico. set Sí. sí. para arriba en una computadora. Se nota que hay un esfuerzo enorme por hacer que la cosa se note tangible, sucia también. Sí. En este making of tan lindo hablan mucho de que las cosas las ensuciaban. Cuando el muñeco lo sacaban estaba recién hecho, se usó impresión 3D para hacerlos y todo eso, estaban re perfectitos y Del Toro les decía ensúcienlos. Claro. Que También se cuando, vean- cuando construyen el set de la iglesia, que es impresionante, que Del Toro dice, las iglesias tardan años y décadas en construirse, entonces hicieron como que los murales se vean como más gastados que los vitrales y todo ese tipo de detalles que decís, wow, o sea, no puedo creer que estén en eso. Sí, Claro, como que todos haya los partes detalles. que se note y se siente, esto es algo que se ve, porque la película, que es algo que quizás no se puede decir de todas las películas, incluso de muchas live action que tienen que construir sets reales, se siente vivido todo ese set. Sí. Sí, El paso del tiempo que se ve y cómo se ve el efecto de la guerra en ese pueblo desde el principio, esos primeros 8 minutos que son probablemente... están ahí nomás de Married Life de Up. sí, O re. sea, es casi lo mismo, porque arranca y empezás llorando un montón y es como, bueno, listo, yo la voy a pasar bien con esta película. porque es Aparte, recontra sabes, emotivo, pero hay arranque, un sabes cambio. que esto no va a terminar bien, porque claramente. Entonces, Claro, como porque decís, vos decís, "Ay, Dios". ¿vos quién sos?
¿Cómo me van Gepetto a no tiene un romper hijo el de verdad. corazón? Gepetto tiene una marioneta, así que vos te vas a morir. Sí, es. Lo sabes desde que empieza, pero se ve, y encima en esa escena que se muestra el paso del tiempo, se muestran todos los inviernos que atraviesa Gepetto yendo a la tumba de Carlo. Entonces hay un laburo de atención al detalle que es recontra necesario en stop motion, pero acá creo que lo llevaron hasta el más mínimo detalle. Sí. Es algo que me sorprendió hace algunos años cuando hablamos de creo que alguna de las pelis de Laika. Googleé y no hay muchas películas de stop motion, muchos largometrajes hechos en stop motion, justamente porque son muy difíciles de realizar. No hay ni siquiera muchas productoras que hagan eso, e incluso Aardman, que es una de las 3 más conocidas, coqueteó en algún momento con el CGI. Creo que, ahora no recuerdo, pero me parece que hay como 100 largometrajes en la historia del cine. Es una cosa de loco. Seguramente algunos se perdieron, pero para que se den una idea, en un mundo en donde se estrenan miles de películas live action, me causa gracia que siempre que hablamos de animación le decimos a todas las películas que existen live action. Claro. O sea, sí, son películas con actores que se filmaron en lugares. Pero sí, hay muy pocas películas de stop motion y esta probablemente sea una de las más bellas que existan. Pero bueno, un momento en la película en donde me volví loco, que es cuando lo atropellan a Pinocho. Yo pensé, o sea, mi cabeza de ver tantas películas pensó, bueno, claramente no se va a morir por un atropelle, se van a asustar y se va a levantar. Se levanta, ¿no? Pero cortamos a la especie de vida después de la muerte. En realidad, más lo que extraña. tiene y lo que se entiende es que como Pinocho no es una persona en sí, va a parar a este limbo, que es lo que le explica después este ente sobrenatural. Que entonces, como él no está vivo en sí, no puede morir. Pero lo gracioso es que mientras más se muera, más va a tardar en volver. Claro. Sí, pero me acuerdo que cuando vemos eso me pasó algo parecido a lo de Fede, porque no, o sea, directamente es corte a unos conejos llevando un féretro y dije, Sí. Sí, no entendí. pará, Fue como, pero ¿qué? claro, en esta película, además de un grillo que habla, no es que hay conejos enormes que llevan féretros. Qué raro esto. Son como Sí. Donnie Darkos. Claro. encima, No, porque... sí, no entendés muy bien qué pasa. Es como, yo no vi conejos. Pará, entonces, ¿por qué se están llevando? ¿Por qué el cortejo fúnebre de Pinocho es con conejos gigantes? Es rarísimo, lo tiran en una pila de ataúdes, andás a ver cuántos hay, se pone a jugar a la carta. Y es muy gracioso Es cuando se lo rarísimo. cuenta a Candlewick y que le dice, yo me morí 2 veces. Es re divertido, hay conejos, cartas, un montón de arena. Claro, sí. Es re bizarro. Es parte, es un día común para mí. Es muy creativo. Yo en ese momento vi mi imaginación disparada y pensé, la mierda, si llevan esto a la conclusión lógica, ¿será que vamos a ver a Pinocho atravesar las décadas? ¿Será que Geppetto deja de ser un personaje? Se me fue la cabeza para todos lados. Al final se resuelve de manera bastante más sencilla, porque, y esto también me parece que es una pequeña trampita de guión, hay un momento en donde le dice, no, bueno, cada vez que vengas acá es una maldición, no te vas a poder morir nunca y vas a ver a tus familiares dejarte y vos no vas a poder hacer nada. Y después la tercera vez cuando llega dice, no, bueno, igual lo que puedes hacer es romper los relojes y listo. A mí también me pareció eso un poco raro la primera vez, pero esta segunda vez que la vi, entendí más el porqué y que de nuevo refuerza esto de, puedes romper las reglas. Sí, desobedecer las reglas. No, y además lo que supone resignificar el ser un niño de verdad que trae la Pinocho original. Esto de que se va a convertir en un niño. Acá no pasa a través de ser un niño, sino a través de tener justamente carne esto o de- tener de madera. de la sí. mortalidad, de la finiquitud de la existencia. Él Sí. elige volver sabiendo que es la última vez que vuelve, pero al saber que es la última vez que vuelve, sabe que realmente puede vivir y puede vivir como el resto de las personas y que su existencia, así como la de Carlo y después la de Geppetto y después la de Zaratustra y después la de Pepe Grillo, están todas determinadas por cierta cantidad de tiempo. Estamos acá por una determinada cantidad de tiempo y Sí. eso no es algo malo, es parte de la vida y es como termina de hecho
con Pepe Grillo, ¿no? Hablando jugando a las cartas con los Sí. conejos. Esto me parece muy lindo. Bueno, a eso quería llegar, ¿no? Que el final me parece maravilloso. Me parece bastante más poderoso. Si tengo que comparar algo con el mítico comienzo de Up, me parece que más el final que el principio. Yo al final le lloré una bocha. Sí, al final... Porque sí, una vez que vuelve, que igual quiero aclarar de nuevo, me estaba quejando de hinchapelotas porque se entiende como temático. Claro. De hecho está escrito esta segunda vez que la vi, todo lo que dice en un momento le dice la vida, justamente lo que hace que sea especial es que se termina. Esto que estabas diciendo vos, Juli. Ujú. En un momento, creo que en la primera y la segunda vez habla de que las reglas son las reglas y están por algo. Y bueno, nos están llevando, toda la película nos está llevando a que hay veces que las reglas hay que desobedecerlas porque no necesariamente tienen sentido. Ni, bueno, estas cosas que estuvimos diciendo. Sí. Pero bueno, eso nos deja en el Sí, momento y del que deseo. recae en Pinocho el ser un ser con vida. Claro. Ujú. Que no es el deseo de Gepetto, no es por determinación del hada azul, él elige serlo y darle entidad y darle este poder de decisión es lo que realmente lo hace un niño de verdad, sea de madera, sea de carne y hueso. Él decidió tener vida y es re poderoso que esta decisión en esta película caiga en Pinocho y Sí. no en las personas que lo rodean. Y que tener vida implique eso, Sí. de que vas a morir. Eso es como bastante poderoso también. Y nada, los chicos aprenden un montón con esta película. Sin ninguna duda, un futuro clásico de la animación y específicamente de la animación cuadro por cuadro, que como habíamos dicho, nos parece magia del más altísimo nivel. Y en este podcast, desde sus comienzos, es algo que admiramos un montón. Pero bueno, sin más que decir, esto fue Quémense después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Julieta Cáceres. Chao. Quiero verla, pero todavía no vi ni pin 1, ni pin 2, ni pin 3, ni pin 4, ni pin 5, ni pin 6, ni pin 7.